partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Y si por alguna razón no se pueden conectar a esta hora en vivo con nosotros, nos pueden buscar el video a través de nuestro canal en YouTube en Radio Caracas Radio. Ahí pueden ver la reposición, dejar sus comentarios y posibles sugerencias para temas, debatirlos acá en nuestro espacio. Así es, amigos. ¿Sabían ustedes que a los niños y a los adultos le pueden salir de repente o una especie de bulto, ¿no, Marilia? Sí. En la ingle y al rato desaparece solo, pero vuelve a salir un poco después. Esto podría ser síntomas o señales de una posible hernia inguinal. Ese va a ser nuestro tema de hoy, la hernia inguinal. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo aparece? ¿A quién afecta más? ¿A los niños? ¿A los adultos? Bueno, para responder todas esas preguntas tenemos aquí en el estudio, y le damos gracias por acompañarnos, al doctor cirujano Leonardo Díaz, cirujano general y de vías digestivas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación, Jackson y Marilia. Efectivamente, la invitación es para hablar de la hernia inguinal. Así es. Quizás siempre en el común hablamos de la hernia, somos muy genéricos no, este tuvo una hernia o tiene una hernia. Y en específico hablar de lo que es una hernia inguinal creo que no está muy en el común del dialecto de nosotros, de hablar de términos médicos, ¿no? Entonces vamos a entrar como siempre hacemos en el programa, la parte conceptual. ¿Qué es la hernia inguinal? Fíjate, no es casualidad que hablemos de hernia inguinal cuando hablemos de hernias en general, porque principalmente es la más frecuente. ¿Okay? Cuando hablamos de hernias en términos globales, casi el 70% de ellas se desarrollan en la ingle, pero bien es cierto lo que dices, se puede generar en el ombligo y se puede generar en otras partes, conceptualizando la hernia como un saquito que protruye a través de un defecto adquirido que tenemos todos en nuestra pared abdominal. Es decir, la pared abdominal está formada por varias capas. ¿Ok? Varias capas, y en una de ellas, las más externas, aparece un defecto y las capas más internas salen a través de ese defecto, acompañado o no de contenido intestinal. Más o menos ese es el concepto de una hernia, y cuando se producen en la ingle, por eso además de hernia inguinal también se conoce como hernia de la ingle, se denomina hernia inguinal. Claro, y en el común, Marilia, siempre escuchamos que eso fue producto porque hizo una fuerza, un peso. Exacto. ¿Eso es tan de cierto así, doctor? Sí, es cierto. No solo levantar un peso, también los pacientes tosedores crónicos, pacientes que pujan crónicamente porque tienen la próstata recrecida, por ejemplo, o estreñimiento. Estreñimiento, correctamente. Los pacientes que producen un esfuerzo superabdominal, acordémonos todos cuando vamos a levantar un peso o cuando tosemos o cuando pujamos porque estamos estreñidos, claro. Ese esfuerzo que hacemos en la pared abdominal aumenta la presión y nos ocasiona o nos puede condicionar una hernia de cualquier lado, no solo inguinal. Y en el caso de los niños, porque podemos decir que un adulto con estas posibles causas que nos está diciendo, levantar peso, una próstata crecida, una tos crónica, un estreñimiento, en el niño, ¿cuáles son las principales causas de que le aparezca una hernia inguinal? Excelente pregunta, y es muy bueno separarlo, ¿no? Exacto. Porque de lo que venimos comentando es principalmente del adulto, pero en el caso del niño, esto se produce porque a través de la región inguinal, una región con una anatomía muy, muy específica, muy detallada, muy especial, a través de esa zona inguinal el testículo desciende al escroto en la formación del niño, en la formación embrionaria, por decirlo de esa manera. Los testículos comienzan estando dentro del abdomen, y cuando el niño se desarrolla, el testículo se ubica finalmente en el escroto, en la bolsita escrotal, en el testículo. Entonces, ese pasar por esa zona inguinal, si ese conducto, ese pasadizo no se cierra, claro, se oblitera al momento del nacimiento y queda permeable, allí se ocasiona un defecto, una hernia, o un lugar por donde el contenido intestinal va a pasar constantemente al escroto de ese niño.
Entonces, cuando el niño nace y comienza a pujar para llorar, Ujú. comienza con una tosecita, en el llanto, cuando está inquieto, por allí se inflama el testículo, por allí se inflama la zona inguinal y es una de las causas para la hernia. Y cuando le hacen el ecosonograma a ese feto que está en formación o que ya está a punto de nacer, ya ha formado el niño, ¿no se puede detectar esta situación, esta irregularidad? ¿Antes del nacimiento, dices Ajá. tú? No, antes del nacimiento no, porque es una zona primero muy pequeña, muy específica y siempre hay una permeabilidad tolerable, una permeabilidad que pudiera estar allí, Ujú. ¿ok? Normal. Normal, porque recuérdate que ese descenso del testículo es normal, ¿ok? Es normal que haga ya ese pasadizo. Lo que no es normal es que luego del nacimiento ese conducto esté permeable aún. Entonces, es algo que se diagnostica en el nacimiento y más que cualquier eco, más que cualquier otra cosa, es el examen físico del cirujano, en este caso cirujano pediatra, que lo detecta. ¿Y ese examen en qué tiempo se hace? Hay que esperar. Antes de hacer esta pregunta, prefiero, Marilia, caer en la pregunta de cuáles son los síntomas para el niño saber si está en esta situación. Tanto el niño como el adulto, ¿no? Claro. Exacto. Sí, pero como venimos en el caso del niño, para hacer como una hilación allí. Claro, y tan ¿cómo no? chiquito ¿Cómo como no? darse cuenta uno. El niño, aumento de volumen, una protrusión, una bolita que sale allí en la zona inguinal, recordando la zona inguinal o para aclarar la zona inguinal como la parte más alta del muslo o más baja del abdomen, Ujú. lateral a la región genital, ¿ok? Cuando hay un bultico allí, doloroso, que al niño le molesta, le duele, Eso. y que ese aumento de volumen hay algo muy característico, que es que se presenta o molesta más o se ve más cuando el niño llora, cuando el niño puja, cuando el niño está inquieto, pero cuando el niño está relajado, acostado, tranquilo, durmiendo, el bultico o no está o desaparece solo al tocarlo. Esas son características de la hernia, ¿no? Perfecto. Ujú. Y esto le puede dar también a un niño que tenga estreñimiento, ¿no? O cuando le viene la tos. Bueno, en el caso de los niños es por este motivo que te expliqué, ¿no? La permanencia de ese conducto, ¿ok? Más que todo la tos y el estreñimiento serían desencadenantes para que moleste, para que el niño Ujú. se queje, ¿no? Pero no Exacto. serían la causa principal. ¿Y esto se diagnostica, doctor, en los primeros días de nacido del niño? Sí, aparece en los neonatos, pues, los recién nacidos, y va aumentando Ujú. su incidencia con el paso de los primeros meses. Luego, si ya este conducto definitivamente fue cerrado, es decir, el niño no tiene hernia, ya comienza lo que es la hernia del adulto, que si bien es cierto que está en la misma zona, ya es por motivos o causas diferentes. Claro, es otra circunstancia. Amigos, estamos conversando con Leonardo Díaz, cirujano general de vías digestivas. El tema de hoy, la hernia inguinal en niños y adultos. Le pregunto, doctor, claro, la pregunta es, la genética sexual del niño y la niña son diferentes. Si se le presenta esa hernia al niño, ¿los síntomas son iguales que a las niñas? Los síntomas sí, pero la frecuencia es muy diferente. Es Ujú. muchísimo más frecuente en los niños, los varones, Ujú. que en las niñas, por Ujú. lo que te acabo de explicar del descenso del testículo. Por eso, ¿ok? por Exacto, esa por es esa la explicación pregunta. yo iba a decir, las niñas- Esa es la pregunta. Y es igual de dolorosa, ya cuando se presenta tanto en la niña, va a ser igual que los mismos síntomas que en el niño. Los síntomas sí son los mismos, básicamente son los mismos, pero por la configuración anatómica, que sería algo complejo de detallar aquí, en las niñas ese anillito o ese defecto Ajá. suele ser más pequeño y más apretado, por decirlo de esa manera, y suelen complicarse más, al igual en las mujeres también. O sea, cuando las mujeres tienen hernias suelen presentarse ya lo que nosotros llamamos atascado, encarcerado, con obstrucciones, porque el anillo es más rígido y más pequeño. Ese lugar por donde sale ese saquito, que como dije al comienzo, pudiera o no estar acompañado de órganos abdominales, perdón. En el caso de las mujeres suelen complicarse más. Si son más raras, o sea, la incidencia es mucho menor, pero suelen complicarse más. Así es. Quizás en las mujeres se le complica y es más doloroso por el proceso de la menstruación. Quizás puede influir allí. Bueno, no hay una relación directa con la menstruación como tal, Ujú. ¿ok? Sí con el dolor y el disconfort, ¿no? Pero no hay una relación directa con la menstruación. Bien, amigos, vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora. Estamos conversando con Leonardo Díaz, cirujano general y de vías digestivas. Nuestro tema de hoy, la hernia inguinal en niños y adultos. Varios datos que nos está dando el doctor aquí, sobre todo para los padres que están siendo padres primerizos, que básicamente la orientación va dirigida hacia ellos, en especial de los niños y por supuesto para los adultos, ¿no? Claro, que también exacto. pueden experimentar este tipo de situación de salud. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la hernia inguinal, tanto en niños como en adultos. Para ello nos acompaña acá en nuestro estudio el doctor Leonardo Díaz, él es cirujano general y de vías digestivas. En la parte anterior nos dio un resumen de cuáles son las principales causas de esta enfermedad o de esta condición, tanto en niños como adultos. También nos mencionaba que era levantar peso en el caso de los adultos, la próstata crecida, tos crónica, estreñimiento. Y en los niños nos dio una explicación de cómo va apareciendo esta hernia. Y yo quisiera preguntarle acá en esta parte al doctor, ya una vez diagnosticada, por ejemplo, en los niños, una hernia inguinal, ¿cuál es el procedimiento para el tratamiento? ¿Qué es lo que se debe hacer allí? El tratamiento de la hernia siempre es quirúrgico. ¿Okay? No hay nada untado, tomado o colocado sobre la piel que pueda reparar un defecto de la pared abdominal. ¿Okay? Siempre es la cirugía la opción que resuelve el problema. Siempre. En los niños también chiquiticos, niños, de una vez. Adultos, ancianos. ¿A qué tipo de riesgo se está sometiendo o exponiendo el niño o la persona si no se hace este tipo de cirugía en el tiempo que debe hacerse? El riesgo es que a través de ese defecto, que a medida que va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más grande y más permeable, aparece contenido o órganos intraabdominales en ese saquito de esa hernia, en esa bolsita. Al meterse intestino allí, por ponerte un ejemplo, y al introducirse ese intestino ahí se obstruye el paciente, no hay manera de que su intestino funcione de manera adecuada. Eso le iba a preguntar, o sea, la parte de procesamiento de los desechos orgánicos, esta parte intestinal, se ve afectada directamente. Sí, imagínate el tubo digestivo como una manguera que comienza en la boca y termina en el ano. Claro. Si tú en una parte de esa manguera la doblas y la tuerces, por esa parte no va a pasar agua. Lo mismo pasa con el tubo digestivo. Deja de pasar el contenido intestinal y el paciente no puede llevar el bolo alimenticio o su contenido intestinal a donde debe de ir, claro, a su destino final. Por ende, hay una obstrucción que va progresivamente agravándose al punto donde si deja de llegarle sangre a ese intestino, hay una muerte de esa parte de intestino, se puede perforar y pueden pasar cosas que pueden comprometer incluso la vida del paciente. Imagínate, es interesante. Luego, cuando dice cirugía, y sobre todo en niños, asusta mucho, sobre todo a los padres. Sí. ¿Cómo es este tipo de cirugía, doctor? En el caso de los niños,
Y en el caso de la hernia no complicada, Ujú. que es el momento ideal de operarla, es el esfuerzo, debemos hacerlo por captar a ese paciente al cual no tiene complicación aún. Una hernia que se puede preparar de manera electiva, es decir, programar un día, Exacto, tienes todo un tiempo preparar para... al niño el día antes y operarlo con anestesia general en el caso de los niños. En el caso de los adultos puede ser una anestesia conductiva, o lo que llamamos anestesia conductiva, que es cuando se duerme la mitad inferior del cuerpo del paciente. Ujú. Puede estar despierto, pero no va a sentir la cirugía. ¿Ok? Claro. ¿Y la dieta de esa persona afectada cambia? ¿En ese lapso hay que cambiarle la dieta? No, no. A una hernia no complicada no debería cambiar en lo absoluto la dieta del paciente. ¿Ok? El paciente se supone que debe volver a la normalidad al recuperarse de la anestesia. Claro, porque yo digo, cuando usted me habla de obstrucción, por ejemplo, alimentos como los granos, que es más difícil el procesamiento, el traslado, Los lácteos también. eso no le genera más problemas a la persona, de repente más dolores quizás. ¿Cómo no? Los generaría en el caso extremo que te planteé hace un momento de la hernia complicada, en la cual el intestino sufrió y en algunas oportunidades hay que quitar parte de ese intestino y volverlo a pegar, por decirlo de esa manera, Claro. ¿no? Hacer una resección y anastomosis, que es el término médico, que realmente se trata de seccionar esa parte del intestino y volverla a pegar. Si ese procedimiento se realizó además de la reparación de la hernia, sí debe llevar una recuperación dietética posterior en los primeros días con una dieta especial, pues propia de un paciente no operado de una hernia, sino propia de un paciente que se le resecó parte del intestino. O sea, que es otra cirugía quizás más complicada. Eleva el nivel de complejidad, sí, Ujú. correctamente. O sea, ¿y el tiempo de recuperación cuánto puede tardar? Va Poniendo los hablando- dos casos, poniendo no los dos- complicada perfecto. Hablando del paciente no complicado, que es la cirugía electiva, el Ujú. paciente se recupera al pasar la anestesia. ¿Ok? Ujú. Poco a poco se va incorporando a sus actividades naturales y lo normal es que en 8 días esté incorporado a su actividad normal. ¿Ok? Hay técnicas de reparación múltiples, ¿no? Poniéndonos en nuestra realidad ahorita, quizás el acceso a las mallas, que es lo ideal, no esté para todos y no esté en todos los centros. Entonces una persona que se operó con malla va a tener más seguridad o menos riesgo de que vuelva a aparecer esa hernia, al que lamentablemente por las condiciones inherentes al paciente o inherentes al lugar donde lo operamos, no le pudimos poner hernia. No le pudimos poner malla, perdón. Ajá. Ujú. Ese paciente se recupera con más lentitud, ese paciente le duele más, ese paciente probablemente le aparezca de nuevo la hernia. Entonces, depende de eso. Y por supuesto, como comenzaste tu pregunta, depende también si fue de emergencia o no y si había compromiso intestinal o no. Claro, y ahí Claro. también entran detalles, ¿no? El caso de personas, el caso ya adulto, personas que trabajen levantando peso, el tipo de trabajo que requiera fuerza. Si ya fue operado ese tipo de hernia, ya no debería seguir trabajando en ese tipo de actividad. Correcto, no debería. No debería, ¿no? Porque está expuesto a ese tipo de condición nuevamente. Sí. Sin embargo, planteando el escenario ideal, ¿no? Que es el que todos queremos. Que una hernia fue captada previo tiempo. a sus complicaciones, a tiempo, y se operó bajo las condiciones ideales, Ujú. con una malla ideal. Ese paciente debe incorporarse a su rutina sin ningún problema. Y se supone que entre 3 y 6 meses ese paciente debe llevar una vida normal. Incluso levantar peso si es que lo levanta o forma parte de su rutina. Pero no debería excederse. No, nadie debe exceder. Sí, porque de su es que lo que capacidad. pasa es que hay tipos de trabajos donde lo normal no es normal. ¿Entiendes? Sí, correcto. Trabajo de cargar Cuando, doctor, materiales, cuando quizás. Disculpa que te interrumpa allí, Jackson. Cuando dices malla, para ubicarnos un poco los oyentes y nosotros, es esta cirugía por laparoscopia, que es lo más avanzado que tienen ahorita en la cirugía. Ok, para aclarar un poco, la malla es solamente la colocación de una prótesis, un reforzamiento. Ujú. ¿Ok? Si tú tienes un hueco, un defecto en cualquier lado, asume como que pusiste encima de eso una prótesis, una mallita, una Ujú. capa. ¿Ok? Ok. Esa puede ser colocada por técnica abierta o por técnica laparoscopia. No es un condicionante de que malla es igual a laparoscopia. Ah, ok, sí. Quería aclarar eso. La para- laparoscopia vino después incluso de las técnicas con malla. En la evolución histórica de este tipo de cirugía, Ujú. primero se hacían sin malla, después apareció la malla y ahora viene el advenimiento de la laparoscopia con malla, porque ya, para aclarar el término, no es concebible que tengas la malla y no la uses para reparar una hernia. O sea, toda hernia debería ser reparada con malla. No deberíamos reparar sin malla. ¿Ok? Mm. Lo hacemos por las condiciones ya mencionadas, inherentes al centro, a la persona, a lo que estamos viviendo, pero lo ideal es hacerlo con malla. Porque facilita Y ya. la contención, ¿no? Sí. Es como sí. tapar Es porque si no le colocas la malla, haces una técnica que se llama contención. Es decir, estás
traccionando los tejidos y a la fuerza lo estás llevando a su lugar. Claro. ¿Ok? Entonces, si lo estás haciendo a la fuerza y el paciente hace un esfuerzo al otro día, valga la redundancia, eso se puede abrir nuevamente. Pero si la reparación que estás haciendo lo haces libre de tensión, es decir, sin fuerza, no estás forzando los tejidos a que lleguen a ningún lugar, simplemente estás cubriendo el defecto con una malla. Está libre de tensión, no hay fuerza allí, no hay fuerzas encontradas que hablan en un sentido y otro. Entonces eso hace que la recidiva o la probabilidad de que vuelva a aparecer esa hernia sea mínima. Claro. Doctor, retomando un poco lo que estábamos hablando de esta hernia inguinal cuando aparece en los niños, pero en este caso en las niñas, ¿el caso del ovario corre un riesgo de esas niñas ser afectadas por esta hernia? Son casos excepcionales y muy raros las hernias que en el sexo femenino comprometen el ovario. Es muy raro por la localización anatómica propia intraabdominal del ovario. Si la hernia en la mujer se acompaña de otros órganos más frecuentemente que el ovario. No es tanto como el compromiso del testículo en el hombre, que el testículo o los vasos que irrigan el testículo, quien le lleva sangre, el conducto deferente que trae los espermatozoides del testículo, todo eso va por el mismo lugar donde iría una hernia. Claro. Entonces, en el caso de la mujer no es así. El ovario y los órganos genitales están más dentro de la cavidad abdominal, entonces no hay un compromiso del ovario como tal. Sin embargo, hay casos excepcionales y raros en los cuales el ovario está afectado dentro de una hernia. ¿Y qué se hace allí? ¿La cirugía inmediata? Cirugía inmediata en todos los casos. En todos los casos. No hay una contraindicación a la cirugía, salvo circunstancias de vida o muerte del paciente, pues grandes riesgos propios del paciente. Claro, pero es otro escenario. Esta niña afectada podría perder el ovario, su función, si se deja el tiempo que esa cualquier órgano que dure mucho tiempo dentro del saco de la hernia y se compromete su irrigación está en riesgo de perderse. Sí. Pero pienso que el ovario no es el caso característico porque no es lo frecuente. O sea, es muy raro, muy extremadamente raro que aparezca un ovario dentro de un saco herniario. En conclusión, los demás riesgos es en tal caso lo masculino. Correcto. Así es. Bueno, doctor, lamentándolo mucho, estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Nos gustaría conocer cuáles son sus redes, sus puntos de contacto. Cómo no, en Twitter e Instagram, Leonardo Piso Díaz 86. Así es. Bueno, doctores, agradecido con ustedes. Estuvimos conversando con Leonardo Díaz, cirujano general de vías también digestivas. Hoy nos aclaró todo con respecto a la hernia inguinal, tanto en niños como en adultos. Que es muy común, ¿no? Y que es quizás la más común, como nos dijo el doctor. Bien, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión.